compañero Juan Antonio Jiménez, a propósito que ha estado muy activo con nosotros en este espacio, nos informó en algo, en un rato completamente especial, una crónica especial, algo que inició como una adquisición para los ministros de camionetas del año por el valor de 1.5 millones de pesos. Se le suma que no se trató de un gasto simple para los ministros de una nueva camioneta, sino que todo el órgano de administración judicial, o que el poder, bueno, judicial de la federación había destinado cientos de millones de pesos durante el último trimestre del 2025 para la adquisición de más de 500 vehículos que comenzarían a operar este año ahí en el órgano, entre otros gastos, es decir, un gasto millonario que algunos consideran innecesario. Lo más interesante aquí es que son otras autoridades las que han salido en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de que ellos aclaren qué fue lo que pasó. Pero si me permite este tema, hay otros. Por ejemplo, la Suprema Corte, y este es un tema que también tuvo que aclarar a través de su red social, tuvo que aclarar un gasto de 40,600 pesos para elaboración de un retrato oficial de Lenia Batres al óleo, pero también está teniendo que aclarar un viaje de una de las ministras también al extranjero, si es a cuenta personal o de erario. Es decir, se están sumando poco a poco este 2026 esos escándalos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo actos con los que ellos señalaban a la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y creo que es importante hablarlo con el abogado José Mario de la Garza, abogado y presidente de la organización Perteneces, porque él también ha hecho anotaciones interesantes sobre la Suprema Corte en sus redes sociales. Y qué gusto, como siempre, saludarle, abogado. Gracias por la disposición. Buena tarde. ¿Cómo estás, Michelle? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues empezó con todo, abogado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezando por no aclarar, tienen que otros dar la cara por los ministros, por Hugo Aguilar, el presidente de la Suprema Corte, sobre estos gastos excesivos que está ejecutando la Suprema Corte, como por ejemplo, cambiar todo el parque vehicular, ¿cómo para qué? ¿No? Y fíjate que, ¿te acuerdas que la narrativa cuando se pensó en hacer las elecciones y decir vamos a cambiar a todos los ministros, las ministras y vamos a hacer una votación, porque lo que queremos son los ministros del pueblo? Uh -huh. Y si te acuerdas, cuando se empezó con esa discusión en el sexenio anterior, Michelle, pues era los abusos, los excesos, el dispendio, el dinero, todo esto era el discurso, ¿no? Bueno, hacemos la elección, llegan estos ministros con los acordeones y aquí los tienes. Y como bien dices, bueno, se empiezan a ver las suburbans blindadas, se empiezan a ver los viajes, se empieza a ver lo de los cuadros, como tú bien lo mencionabas, y era precisamente lo que estos ministros venían a combatir, ¿no? Se pensaba que iba a haber una corte de austeridad donde todos estos gastos no se iban a hacer, o por lo menos dejarlos claros y transparentados y explicar, porque una corte tendría que explicar, oye, ¿por qué compras camionetas nuevas? ¿Por qué camionetas blindadas? ¿Por qué camionetas de lujo? ¿Para qué las van a usar? ¿Qué necesidad se tiene? Cuando la narrativa de estos ministros ha sido el beneficio al pueblo, los pobres, y entonces nos parece, Michelle, como que hay esta contradicción entre un discurso y una narrativa y lo que está pasando en la realidad. Cayeron en la misma trampa ahora de darse cuenta pues, que el cargo les da todos estos beneficios y que está muy bien volar en primera clase y está muy bien tener tu camioneta de lujo, ¿no? Para moverte por todo México y con placas de Morelos, por cierto, para no pagar tenencia. También hay que destacar esto, ¿no? Y para que no los multen, porque no les aplican las fotomultas. Yo creo que muchos nos callaríamos la boca de estos gastos excesivos, hasta esta ceremonia, ¿no? También Sí. con representantes indígenas que les costó más de 1.5 millones de pesos y que, bueno, consideramos innecesario, sobre todo, insistimos, en esta era de la austeridad. Probablemente muchos nos callaríamos o pensaríamos en criticar de repente estos gastos si vemos un desarrollo importante y a beneficio de la nación por parte de la Suprema Corte. Pero vemos, por un lado, a una Lenia Batres, abogado, queriendo retomar asuntos del pasado, que los mismos ministros le votan en contra, y bueno, excesos también en un ejercicio que están llevando a cabo y que pues ya están lamentablemente delatando que no estaban preparados para ese cargo. Sí, mucha improvisación, discusiones irrelevantes, superficiales, desconocimiento de cómo opera la Corte. Cuando ya se había votado una resolución, la ministra Lena insistiendo en dejar un párrafo
que pues genera todo un conflicto, como bien dices tú, el tema de la cosa juzgada, volver a abrir expedientes, cuando es un tema que todo el mundo jurídicamente sabe que ya un caso sentenciado, Michelle, pues ya está cerrado. Y sabes también que, pues si tú vas viendo el análisis de cómo va el marcador, pues la Corte ha estado dándole la razón al gobierno, a los proyectos del gobierno, a las leyes del gobierno. ¿Tú pensarías que la Corte tiene necesidad de existir en un país como México porque se requiere un contrapeso? Se requiere un balance. Entonces, cuando el Ejecutivo te publica una ley que te dice que te va a cobrar impuestos de tal o cual forma, pues la Corte viene a hacer ese contrapeso, viene a hacer esa, digamos, esa mezcla para que no se vuelvan abusivos los actos del gobierno. Pero lo que estamos viendo, Michelle, además de la improvisación, del desconocimiento, de meter ideologías a la discusión, pues también estamos viendo que parece que todo está alineándose a una corte que perdió la autonomía, la independencia y que está alineándose a darle la razón al gobierno, que también eso es muy preocupante, ¿eh? En los 6 meses que llevan 7 sentencias a favor del gobierno. Y nada que no hayan adelantado ustedes, abogado, ¿eh? O muchos Sí. que critican actualmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero la pregunta que hacemos ante algo que ya preocupa porque estamos a unos cuantos meses desde que iniciaron labores en esta nueva etapa donde hubo muchas promesas, pues ¿qué hay que hacer para ayudarlos a corregir ese rumbo y que se acuerden que son el equilibrio en la nación? Pues mira, hay que hacer un llamado serio, respetuoso, para que la Corte realmente asuma su función de contrapeso. Lo que tiene que hacer la Corte, Michelle, es dejarse de estas discusiones estériles y ponerse a revisar la Constitución. Y el balance que tienen que hacer es relativamente, te digo, sencillo, es qué acto les están llevando y qué dice la Constitución. Y ojalá viéramos debates de mayor altura, con mayores razonamientos, ministros presentando propuestas de mayor calado. Mira, tienen un rezago de miles de expedientes, Michelle. O sea, hay miles de casos esperando, muchísimos ciudadanos, ciudadanas como tú y como yo, están formados en la fila esperando que les dicten sentencia, ¿eh? Entonces hay un retraso enorme. Acuérdate que se eliminaron 2 salas. Como operaba la anterior corte, era más eficiente, era más rápida. Dijeron que ahora las iban a eliminar para hacer esto más sencillo y lo que fue es contraproducente porque vemos una corte lenta, las discusiones no avanzan y ahí están los expedientes, Michelle, de miles de personas. No hay que perder de vista que la justicia, al final del día, al que tiene que servir es al ciudadano. Se han vuelto en escándalos, se han vuelto en temas de discusión, se la viven aclarando cosas. A mí me gustaría ver una corte resolviendo los casos de los ciudadanos, poniéndose en los zapatos de los ciudadanos, Michelle. Como dijeron ese día de la ceremonia que tú mencionabas, ¿no? Ojalá y se pongan del lado de los ciudadanos también y tengamos una corte que haga un balance en el ejercicio del poder conforme a la Constitución, Michelle. Es que justamente las noticias relevantes o la información que surge y que se hace viral sobre la Suprema Corte de nuestro país no son ni los acuerdos ahora con cambios también que hicieron internos de personal para agilizar, obviamente, las decisiones que se toman en la Corte, tienen que ver con los escándalos y temas de debate entre ellos y el ego de los ministros de la Suprema Corte y no con avances relevantes para el país, ¿no? Si bien, bueno, mínimo están aprobando al gobierno y agilizando temas, pero como bien mencionabas, abogado, pues hay decisiones importantes, sobre todo aquellos que apremian y que el tiempo, pues por el tiempo tienen que acelerar, como aquellos que están en medio de una prisión, por ejemplo, desde hace muchos años, que esperan sentencia, ¿no? Y que sus familias los esperan en casa o quieren saber qué futuro tienen. Es Claro. decir, hay temas de vida y muerte en manos de los ministros de la Suprema Corte y están en medio de esto. Claro, tienes razón. Hay muchos asuntos que tienen que ver con la prisión, con las personas privadas de su libertad injustamente, con asuntos de violencia familiar, Michelle, por ejemplo, de divorcios, de custodias, de testamentos, de propiedades. Pues está la vida de las personas puesta en un expediente. Están los patrimonios, están las libertades, están las relaciones familiares, las visitas de los hijos. Eso que es lo cotidiano, Michelle, lo que sufre el ciudadano, está ahí esperando que alguien lo tome, lo analice, se ponga, como te decía yo, en la perspectiva del ciudadano y lo resuelvan rápido, ¿eh? Porque esto de estar envueltos todos los días hay un escándalo diferente y todos los días vemos que se están metiendo en discusiones que son irrelevantes. Ojalá puedan hacerse un lado de eso y pongan a trabajar a la Corte de una forma rápida también, Michelle. Y hay que sacar los asuntos importantes y relevantes. Ojalá se retome el camino. Llevan 6 meses y el corte de caja es bastante negativo, Michelle.
Y para evitar en un futuro, abogado José Mario de la Garza, por último, preguntarle qué se debe hacer para generar un candado y evitar pues estos gastos excesivos y que los ministros se concentren en hacer su trabajo, ¿no? En lugar de estar Claro, preocupados si conducen una camioneta blindada, porque seguramente piensan que alguien les puede hacer algo, pero sobre sí, todo cambiar todo un parque vehicular del sistema de justicia del país me parece innecesario. Pero bueno, ¿quién no. debe legislar? ¿Quién debe poner la mano en la mesa para evitar ya en un futuro pues este tipo de situaciones en la Suprema Corte? Pues mira, el sistema de transparencia que tenemos en la ley es bastante sólido. Lo que pasa es que no se está utilizando de forma correcta. Aquí habría que rendir cuentas, Michelle. Nadie está diciendo que no compren carros, nadie está diciendo que no utilicen vehículos. Eso no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que nos den una explicación a los ciudadanos, que nos digan por qué se compran de esta manera, por qué cuando acaban de entrar se hace un cambio tan radical. Es decir, creo que la importancia de dar cuentas y de rendir cuentas y de ser congruentes, Michelle, porque por un lado ellos criticaron muchísimo a los ministros anteriores, supuestamente con excesos, y ahora vemos que los excesos siguen estando ahí. Ojalá, pues yo te diría, está bien simple, Michelle, cumplan con la ley de transparencia. Rindan cuentas, den la cara, expliquen por qué de un plumazo se cambian todos los vehículos y por qué se hace de esta forma y por qué costó tanto dinero, a quién le asignan vehículos, por qué se los asignan, qué trabajo van a hacer. Ahí está la ley. Yo diría que la cumplan. Con eso tenemos, Michelle. Con que cumplan la ley de transparencia, con eso nos basta a los ciudadanos. Imagínese usted hacer a estas alturas del partido una petición de esta magnitud a los ministros de la Sí. Suprema Corte de nuestro país, encargados de equilibrar los poderes en México. En fin, abogado José Mario Lagarza, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias y buen fin de semana. Te mando un abrazo, Michelle, que estés muy bien y seguimos en contacto. Que tengas muy buen domingo. Muy buen Gracias. domingo para usted también, gracias. Pues ahí están los escándalos de los ministros de la Suprema Corte y como bien lo dice el abogado, falta transparencia, que digan y saber por qué no aclaran, ¿no? De primera instancia, por qué no aclaran de forma rápida. Lo tienen que hacer otras autoridades en lugar de que ellos lo hagan. Vamos a una pausa, ya regresamos.